Hola, buenas, soy King Junker y después de mi primer tutorial donde os presentaba un poco el programa y os enseñaba cómo descargarlo e instalarlo, en este tutorial os voy a introducir un poco dentro de lo que es la interfaz propiamente del programa. Vamos a hablar de cómo introducir datos en el programa y de cómo tratar datos que nos vengan ya introducidos en tabla, cómo tratarlos y cómo hacer cálculos sencillos con ellos. Bien, para empezar abrimos el programa. Ya hablamos de su instalación. Esta es la ventana de inicio. Nosotros vamos a iniciar con una en blanco, así que cancelamos. Y ya está. Esta es una de las dos interfaces que tiene el programa, ¿no? La segunda interfaz es esta. Parecen iguales, pero no lo son. Empezamos por la vista de datos. En la vista de datos se registran los datos, las observaciones, las muestras. Se van registrando y se anotan en función de la variable a la que pertenecen. La siguiente interfaz, en este caso vista de variables, sirve para definir la variable. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ponemos municipio. Y abajo ponemos temperatura. Y aquí ponemos superficie. En este caso, bueno, esto está un poco mal escrito. Ahora, en este caso, temperatura es un valor numérico. Tenemos que definir el tipo de variable. Hay distintos tipos de variables en función de cómo se deben entrar los datos de la variable. Si es una fecha, si van con notación científica, si son decimales, si son puntos definidos por valores de X y de Y, si son una moneda, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, aquí vamos a proceder. En municipio lo vamos a poner de cadena, porque es una palabra. Ponemos 15, por ejemplo. Lo delimitamos. Temperatura numérico, la anchura, vamos a poner 4. No creo que haya decimales ninguno. Y en superficie, pues vamos a cambiar y vamos a poner también 4 y decimales, ninguno. Bien, la etiqueta, esto lo veremos más adelante cuando entremos algunos valores. Valores, esto lo mismo. Perdidos. Perdidos es una columna donde nosotros tendremos la posibilidad de descartar algún valor que en el proceso de entrada de datos pues es anómalo, está muy por debajo, está muy por encima de lo que la coherencia indica. Pues se puede anotar desde aquí y el programa lo obvia en los procesos estadísticos posteriores, se obvia. Bien, lo más importante, medida. ¿Qué tipo de variable es? Es más importante conocer lo que es propiamente la medida que lo que es el tipo. Nominal u ordinal. Vamos a poner aquí nominal. La temperatura es una variable de escala, puede adquirir cualquier valor, infinitos valores entre un rango de valores, y la superficie también es una variable de escala. Variable ordinal serían aquellas que solo pueden definir valores entre un intervalo y el otro. Por ejemplo, primero, segundo, 1, 2. Esos serían variables que solo puedan coger o 1 o 2. Son variables de carácter ordinal. Variables de escala, por ejemplo, la temperatura, es cierto que puede hacer 1 grado de calor o 2 grados de calor, pero también puede hacer 1,02 grados de calor, 1,3 grados de calor. Por eso es de escala. Infinitos valores en un intervalo. Y bien, una vez definido esto, vamos directamente a vista de datos y veis que ya donde pone var nos aparecen municipio, temperatura y superficie. Vamos a poner, por ejemplo, municipio A, municipio B, municipio C, municipio D, municipio E y municipio F.
Vamos a definir la temperatura. La temperatura en A, vamos a poner 18 grados, vamos a poner 12 grados, vamos a poner 22 grados, 14 grados, 12 grados y 16 grados. Y la superficie, las unidades se definen en el etiquetado, que es lo que haremos posteriormente, pero vamos a poner 3.200 metros cuadrados. Vamos a poner uno muy pequeño, 800 metros cuadrados. Bueno, eso más que pequeño es súper enano. Vamos a cambiarlo. 8.000 metros cuadrados. 13.000 metros cuadrados. Y otro que se vaya mucho, 24.400. Venga, y los demás aquí inventamos un poco. 19.000. Y 24.000. Venga. Bien, una vez definidas las variables, ya las tenemos aquí definidas, podemos ir valores. Esto significa para darle un valor. Por ejemplo, vamos a poner, déjame mirar una cosa. Superficie, 3.200, ¿vale? Pues venga, cogemos 3.200, superficie, y le decimos que el valor 3.200, quiero que le pongas pueblo pequeño. Venga, lo añades. Aceptas. Y además voy a introducir otra etiqueta. Voy a decir que el que mide 24.000 metros, 24.000 metros. Epa, ¿qué pasa aquí? Epa. Aquí hay un pequeño error. Vamos a proceder con el de 8.000 metros. Espérate. Cambiamos la anchura. Problema de anchura. Simplemente un problema de anchura. Vaya, diría. 24.000. Ahí estamos. Ahora ya lo deja poner. Vamos a poner pueblo gigante. Y lo añadimos. Aceptamos. Vista de datos. Seguimos teniendo esto aquí, pero si presionamos este botón que alterna entre valor y etiqueta, vemos que el pueblo que tenía 3.000 sale pueblo pequeño y el pueblo que tenía 24.000 sale pueblo gigante. Esto es muy útil. Cuando veamos un ejemplo de un archivo mejor montado, se darán cuenta de lo útil que es jugar con las etiquetas, porque a veces los datos se entran de una forma codificada y sin las etiquetas poco entendemos. Estas son las dos interfaces, básicamente, y ahora les voy a enseñar cómo tratar de forma simple un documento corto. Cerramos esto. Cerramos y abrimos este, terremotos. Venga. Abrimos terremotos. Aquí ven las comarcas de Cataluña, los meses, los días, la hora, la latitud exacta, la longitud exacta, la profundidad del epicentro y la magnitud sobre la escala de Richter, en la que se produjo un terremoto. Bien, en este caso vemos que tiene 37 entradas. Esta es la vista de datos, en que cada entrada corresponde a un terremoto, y ahora pasamos a la vista de variables, en que cada entrada no corresponde a un terremoto, sino que corresponde a una variable. La primera es la variable comarca, que efectivamente es de tipo nominal y cadena, con lo que se escribe. La comarca es un nombre, no un número. Con el mes pasa lo mismo. Con el mes pasa lo mismo porque si se fijan, enero, febrero, marzo está escrito en letras. Está escrito en catalán, pero bueno, no conlleva mucha dificultad entenderlo. Día numérico. Efectivamente es el día del mes en que se produjo el terremoto. Vemos que va desde el 31 hasta el 8, 9, 5. Efectivamente son los días del mes. La hora está en un formato especial, es la fecha, porque van a ver que la hora se da como si fuera una fecha, y esto ya lo veremos en tutoriales posteriores, porque tiene un trato especial. Estas variables que se expresan como fechas, como horas,
tienen un tratamiento especial porque depende de cómo se expresen sobre 24 horas, sobre 12, eso es delicado y hay que tratarlo aparte. Y por lo demás, latitud y longitud se expresan con variables numéricas de escala, pueden adoptar cualquier valor. La profundidad, el epicentro, lo mismo, numérico y de escala. Y la magnitud, lo mismo. Numérico es una escala, precisamente el nombre ya lo dice, la escala de Richter. Es una variable de escala, puede adoptar cualquier valor entre un intervalo. Bien, una vez visto eso, vamos a empezar a proceder. En primer lugar, ¿cuántos terremotos conforman la tabla? 37, de 1 a 37, con lo cual deducimos que han habido 37 terremotos en Cataluña. Bien, siguiente, para hacer análisis estadísticos simples. Por ejemplo, quiero saber la media de la magnitud de todos los terremotos. Vemos aquí que tenemos la variable magnitud y quiero saber la media de todos los terremotos. Para hacer esto hay que ir a analizar. No, perdonen, no es analizar. Aquí sí, ostras. Analizar, frecuencias, no, descriptivos. Entramos en descriptivos. En opciones activamos media, continúa y aceptamos. La media. Verán que todos los resultados les dan en un fichero aparte, que es el fichero de resultados, que es interesante guardar porque va haciendo un registro de todos los procedimientos que se hacen. Nos da el máximo, el terremoto más fuerte, más intenso fue de 3,4, el mínimo de 1,5 y la media. La media está alrededor de 1,908 y la desviación típica de este resultado que es de 0,49. Así se interpreta esta tabla. Bien, esto es lo primero. A continuación, si queremos saber el máximo de profundidad a la que se ha dado un terremoto en Cataluña, lo mismo. Estadísticos, le damos a tabla de frecuencias, esta vez es distinto, tabla de frecuencias, aquí tenemos más mango para jugar. Hemos hablado de la profundidad, introducimos la variable estudiada profundidad, estadísticos, entramos aquí y le marcamos lo que queremos. Hemos dicho máximo, va, pero yo también quiero mínimo. Pues venga, mínimo y máximo. Quiero que me den dónde o cuál es el terremoto que se ha producido a mayor profundidad y cuál es el terremoto que se ha producido más cerca de la superficie. Continuamos, aceptamos, nos sale esta tabla y aquí está. El mínimo, 0, terremoto en superficie. El máximo, 10, máxima profundidad, 10. 10 kilómetros, 10 metros, esto se detalla luego, 10. Y aquí nos da pues la profundidad y la tabla de frecuencias, es decir, la tabla de frecuencias que va de 0, 4, 5, todos los valores de profundidad y la frecuencia y luego el porcentaje. Por ejemplo, interpretamos que se hayan dado el 35,1% de los terremotos se han dado a una profundidad de 4 kilómetros, 4 metros, lo que sea, 4. Si se fijan, todo suma 100. Todo es un mismo pastel, todo suma 100. Lo que a nosotros nos interesa, hay un terremoto que se ha dado a profundidad 0 en la superficie y hay 8 terremotos que constituyen el 21,6% de la muestra que se han dado a una profundidad de 10, la mayor profundidad. Aquí obtendríamos los máximos y aquí obtendríamos la tabla de frecuencias. Es muy interesante la tabla de frecuencias para comparar resultados. Bien, pero dentro de lo que es esto, se pueden dar, dentro de lo que es el apartado de analizar estadísticos descriptivos, hay muchas opciones. Sobre todo dentro del apartado de frecuencias. Entramos y podemos estudiar, por ejemplo, qué día concentra
la mayoría de terremotos. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo quitamos y le pedimos la tabla de frecuencias. Venga, vamos a pedirle la tabla de frecuencias. Aquí están todos los días, desde el 5 hasta el 31. Vamos a mirar cuál tiene el porcentaje válido más alto. Tenemos que, miren, 13,5. El 13,5% de los terremotos sucedidos en Cataluña han sucedido en día 26. En día 26. Los días 26 de cada mes es, estadísticamente, los días donde hay más probabilidad, por experiencia histórica, de que se dé un terremoto. Terremoto pequeño, pero un terremoto. Al menos en Cataluña. Cerramos y ya está. Básicamente esto es lo que hemos visto en este tutorial, y en el siguiente vamos a aprender pues a segmentar archivos, a trabajar con archivos segmentados, a hacer consultas múltiples y bueno, eso es todo. Espero que os haya sido útil, y si os interesa pues dale a like, seguidme, suscribíos al canal, y yo poco a poco iré colgando más tutoriales. Eso ha sido todo y espero que os haya sido de utilidad. Si os ha sido de utilidad, dadle a me gusta. Venga, un abrazo.